Hola, aquí estamos nuevamente. Recordaba hace unos años, para ser exactos, del 2010, 11 y 12, donde tuve la oportunidad de escribir en este periódico, El Areópago. Sí, ahí estoy, mira. Me pidieron que escribiera durante la semana estuve escribiendo varios años y me pidieron escribir algunos temas relacionados con la Semana Mayor. Hoy quiero hablarte de una pequeña reflexión de la palabra más cercana al corazón de Dios. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Tito 2:14 nos dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muerte en la cruz. Es una de las palabras más comunes en nuestro lenguaje religioso, es redención. Pero ¿qué significa esta palabra y cómo nos afecta? Toda la Biblia es clara que el propósito supremo de Dios es redimir al hombre a través de Cristo. Un estudio de los diferentes significados que el texto bíblico le da a la palabra redención nos ayuda a entender la magnitud de la obra de Cristo. Estoy retomando aquellos artículos de hace años. Espero sean una bendición también para ti. ¿Qué sucedió en ese momento histórico en que se alteró para siempre la relación de Dios y el hombre? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Después de que Jesús fue clavado alrededor de las 9 de la mañana, oró por los que le habían clavado allí. Hizo una provisión por su madre, entregándola al cuidado de Juan. Un poco más antes del mediodía comenzó el diálogo de los criminales, el que se burló y el que se arrepintió. Y en mediodía se puso un velo de tinieblas, en griego gen, o sea, en toda la nación, no en el mundo entero, sino en toda esa nación, todo el país. Dios hizo esto para que nadie pudiera ser testigo ocular de los horrores por los cuales pasaba su Hijo colocado en la cruz. Toda la ira de Dios lo envolvió, por cuanto Él permitió que todos los pecados de la humanidad fueron sobre Él. Pero ¿qué significa esta palabra redención en Tito 2:14? Su significado es desatar o liberar de la esclavitud del pecado. Lutrosetai, voz media, cuando algún ciudadano era acusado de algún crimen, la jurisprudencia de ese tiempo demandaba que le preparara un certificado de deuda. En ese documento se enumeraba todas las obras perversas del criminal, una por una, y la condena exacta que merecía. El criminal iba a la cárcel y clavaban en el acta de la puerta recuerda que nuestro certificado de deuda consiste en decretos, o sea, las leyes de Dios que hemos quebrantado, y esos decretos son contrarios a nosotros, como lo dice Colosenses 2:13 y 14, en donde dice Pablo que Jesús tomó el certificado de deuda, el de usted y el mío, y fueron clavados en la cruz. En Tito 2:14 se habla de un sentido espiritual de la obra de Cristo al redimir a todos los hombres de toda iniquidad. En primera de Pedro 1:18 dice: fuiste rescatados de una manera vana de vivir. Esto es de la esclavitud de la tradición. Cristo murió para destruir el poder esclavizante del pecado, dice Romanos 3:12, 6:19 y 20. Apolutrosis, una liberación o cambio. Esto es contra el pago de un rescate, perdón y justificación, redención como resultado de la expiación, liberación de la culpa de los pecados, Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios 1:7 es definida como el perdón de pecados,
indicándose con ello tanto la liberación de la culpa y de la condenación del pecado, como la entrada de una vida de liberación, como dice Romanos 6:4, una vida nueva. También con Colosenses 1:14, Hebreos 9:15, es la misma idea, el perdón de pecados, indisolublemente unidos a la muerte de Cristo. De repente se rompió el silencio y la humanidad de Cristo clamó: Elohí, 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 lama sabactani. En ese momento Dios había tomado el certificado de deuda de todo ser humano, lo clavó en la cruz. Aquí el Hijo del Hombre, junto con su Padre diciendo probablemente: Hijo, es necesario que permita esto. Y estás solo porque tú tienes que redimir a la humanidad. No sé qué habrá dicho Dios en ese momento, pero Cristo se hizo pecado por nosotros. Gálatas 3:14. Cristo puede hacer libre de tus hábitos pecaminosos. Mira, el segundo significado de la redención lo encontramos en el Salmo 49:15, en donde dice este significado. En este contexto la palabra se asocia con Seol, lo que implica liberación de la muerte. Por eso el clamor de Jesús es una profunda agonía del alma, porque por primera vez en la historia de la eternidad pasada y futura, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, fue abandonado por el Padre y el Espíritu Santo en la cruz del Calvario. Allí, en esa soledad del Calvario que nadie podrá comprender jamás, oscuridad plena y total en ese lugar, Cristo murió para liberar al hombre de la muerte eterna, que realmente cuenta, como lo dice Juan 3:14 y 16, Ezequiel 18:20 o Romanos 3:23. Para que usted y yo no nos volvamos a sentir solos, no te dejaré ni te desampararé. Cristo tiene poder para liberar a la gente del infierno. Por eso mire este significado de la palabra redención, lutrón. En el Salmo 69:18 dice, significa volver a comprar lo que antes le pertenecía. En Éxodo 6:6 dice, te redimí con brazo extendido. Y en Levíticos 25, versículo 25, 30 y 33, se relaciona con el rescate de algo que ha sido empeñado. Lutrón siempre describe el proceso de recuperación de algo que estaba en posesión y bajo el poder de algo o de alguien. Cristo murió para poder comprar lo que se había perdido. En Apocalipsis encontramos la palabra agorazo, comprar, y exagorazo, literalmente comprar afuera, fuera, especialmente de comprar a un esclavo con vistas a dejarlo en libertad. Se utiliza metafóricamente en Gálatas 3:13 y 4:5 de la liberación dada a los judíos cristianos con respecto a la ley y su maldición por parte de Cristo. Jesús es el pariente cercano o redentor, según Hebreos 2:14-15. El precio de la redención fue la sangre derramada en la cruz, según Hebreos 9:22. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en Hebreos 10, versículo 11 al 14, y Primera de Pedro 1:19, 1 Corintios 6:20, 2 Corintios 5:19, nos está hablando de la sangre inocente. Por esa razón Cristo gritó, que fue su grito de victoria, tetelestai, consumado es. Esta es la misma palabra exacta que el juez romano escribía sobre el certificado de deuda del criminal que quedaba en libertad. La palabra significa pagado totalmente. Palabra que en primer lugar era muy familiar en los esclavos. La palabra más dulce que el esclavo podía escuchar era redención. Y Cristo te compró y te integra nuevamente a su familia, como lo dice Juan 1:12 o Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Me encanta, me fascina este versículo, la preposición para. Puedes estar delante de Dios, viéndolo a sus ojos sin nada que te humille, porque Jesús pagó todo. Y puedes ver a Dios cara a cara. Él pagó tus deudas. Ya no eres enemigo, eres hijo de Dios ahora. Es la integración. Dios nos integra nuevamente. Nos libera del pecado. El hombre era cautivo, esclavo y prisionero del pecado.
el que tenía en sus garras al hombre. Nos rescató de la muerte eterna, el precio pagado por Jesús en la cruz, y nos integra a la familia de Dios. Fue el amor de Dios que envió a Cristo al mundo y le costó la vida a Jesús. ¡Qué precioso! No podemos pagar con nada a Jesús. Murió por nosotros, a favor de nosotros. Solo adórale al Señor. Que Dios te bendiga. Recuerda, seguimos encerrados. El Señor viene. Maranata. Puedes seguirme en YouTube con Gusi Martínez. Ahí encuentras mis videos también. Te quiero mucho. Cuídate. El Señor viene.